Hola amigos, hoy estamos con el Nissan Qashqai en su tercera generación y en su actualización, facelift, con un color espectacular, este azul que tiene combinación con negros brillos y además tiene un precio opcional de 1.300 euros. Ahí os lo dejo. Es el acabado N-Design que viene muy bien rematado, muy bien equipado, pero sobre todo con la tecnología e-Power, una tecnología que ya la hemos probado tanto en el Nissan Qashqai como en el Nissan X-Trail, y tendréis también una prueba sobre esta tecnología e-Power, pero en el día de hoy vamos a comprobar si esta versión N-Design con el sistema e-Power de 190 caballos y etiqueta Eco es una buena alternativa de compra. Acompáñenme. Nuevo Nissan Qashqai, nueva generación, tercera generación, pero con el lavado de cara. Así que mantenemos la misma carrocería, pero con nuevas actualizaciones donde marca sobre todo un aspecto mucho más dinámico, sobre todo en el frontal. Un frontal que ahora viene con un carenado mucho más grande que en la tercera generación inicial. Las ópticas delanteras también son matriciales en este acabado N-Design y con una nueva firma lumínica incluso para la luz diurna LED. Por supuesto vemos el logo en la parte central y un capó que baja bastante, y todos estos añadidos para mejorar el aspecto y la calidad aerodinámica. Vemos en este acabado estas llantas específicas N-Design de tamaño 20 pulgadas y en tono doble, en bitono, negro y plata. Vemos el símbolo anagrama e-Power, que estamos con la motorización e-Power, y toda la parte superior en negro brillo, como veis, y este color azul, que esta combinación son 1.360 euros opcionales. Por supuesto, como veis, tenemos una estética muy similar en esta tercera generación, pero en la saga también encontramos estos nuevos pilotos traseros, también con tecnología Full LED, que le da también una luz muy bonita en rojo. Y bueno, el pilar C que va con este detalle, también con el cristal, dividiendo toda la zona del techo, y le da un aspecto muy deportivo. Vemos ya la saga en sí, con estos paragolpes, también en este acabado N-Design que van todos en el color de la carrocería, con detalles en negro brillo, y no vemos falsas salidas de escape, pero sí tenemos el escape justo aquí debajo del paragolpes. Tecnología e-Power, limpia luneta, y también vemos aquí el alerón, un alerón que la verdad que le da también buena calidad en el diseño. ¿Os gusta? ¿Qué os parece este diseño del Nissan Qashqai? Dejadlo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a ver el maletero. Aquí encontramos un maletero de 480 litros, 479 litros, que la verdad tiene muy buena capacidad, y además tenemos este sistema de bandejas doble que nos permite seccionar estos espacios y poder separar nuestro equipaje justo de todo lo que llevemos en el coche. Por supuesto, en esta versión e-Power tenemos menos espacio en la parte baja, ya que llevamos el sistema Bose de audio y el sistema también de eléctrico en esta zona. Sin embargo, bueno, tenemos una buena altura para llevar objetos pequeños, unas formas bastante buenas, con huecos en ambos laterales, ganchos y puertos 12 voltios justo aquí. Llevamos iluminación en este lateral y también en este lateral, así que muy bien iluminado, y una buena boca de entrada, algo elevada, típica de SUV, pero todo bastante bien. El portón es eléctrico, aquí accionamos y cerramos. Bueno, vamos a ver las plazas traseras, pero empezando por esta apertura de puerta, una puerta de 90 grados, como veis. Esto genera una muy buena entrada y acceso también a la parte trasera, donde tenemos a lo mejor las sillas con los niños, los más pequeños, y esto facilita mucho la entrada. Así que una muy buena opción esta alternativa de Nissan para el Qashqai. Un Qashqai que además nos deja ese toque más familiar y práctico en su habitabilidad. Entro, yo mido 1,77,
Espacio al techo, tengo 2 dedos de separación, ya que llevamos techo panorámico en este acabado N Design. Y aquí, bueno, la banqueta está un poco más atrás de lo justo, pero aún así tengo casi 2 dedos de separación. Puedo extender las piernas sin mayor problema, y una banqueta que está bien, tiene buena calidad, es durilla, las lumbares sujetan intermedio y bueno, está bien. Me gusta cómo va planteado este acabado de la banqueta trasera, y eso que llevamos mixto en piel y alcántara en todo el interior del coche, y esto le da una calidad casi premium para este interior. Aquí, bueno, encontramos plásticos duros en toda la parte de la puerta, pero con mucha inserción en alcántara, con pespuntes blancos, y bueno, le da una buena tonalidad y calidad en el interior. Aquí 2 salidas de aire sin regulación de temperatura, pero sí de intensidad, y 2 puertos USB-C en la consola central. 2 bolsillos en estos respaldos traseros. Además, como son mullidos, aunque peguemos con la rodilla no nos va a molestar, y tenemos nuestro reposabrazos para mejorar la calidad de espacio en esta plaza trasera para 2 ocupantes con 2 portabebidas. Los asientos se abaten en formato 60-40, así que bueno, podremos abatir el 40% del asiento si queremos llevar algún objeto más largo desde el maletero. La plaza central, bueno, tenemos un túnel algo elevado. Aún así puedo juntar las piernas, pero voy un poco incómodo. El respaldo de la espalda es algo duro y la parte baja es algo más alta. Así que para viajes puntuales te puedes apañar, pero no es lo más recomendado. Sin embargo, también tenemos para las familias anclaje ISOFIX con su canaleta, aunque tenemos estas tapas que se pueden extraviar en el momento de quitarlas. Así que hay que tener cuidado, pero tenemos allí todo identificado para hacer uso correcto de estas plazas traseras. Plazas delanteras, tenemos muy buena entrada, accedo, cierro puerta y automáticamente, si enciendo el coche, se me ajusta el asiento, como veis, y ya estoy en mi posición ideal de conducción. Aquí el coche está encendido, tiene el sistema iPower, con esto va trabajando el sistema eléctrico y enciende el motor térmico gasolina en momentos que necesita cargar la batería. El motor gasolina se usa de generador para el funcionamiento total del coche. Aquí encontramos, bueno, ya materiales mullidos en la puerta delantera, en la parte superior, alcántara, tanto en reposabrazos como en esta zona intermedia, y le da muy buena calidad. En el salpicadero igual tenemos esta alcántara para este acabado N Design. Aquí materiales mullidos, todo bien rematado, tenemos hub display. En los pilares A el equipo Bose también integrado, también en las puertas, y bueno, toda esta parte de la consola central también va revestida en alcántara, así que muy buena terminación. Sin embargo, hay tacto de plásticos duros, pero no tiene nada de malo. De verdad es que está bien armonizado todos los elementos y combinaciones de materiales. Aquí también este material negro brillo. Bueno, aquí en la parte tenemos esta pantalla de 12,3 pulgadas con sistema Android y Apple CarPlay también integrado, y además tenemos el sistema de mando de voz por Alexa, así que muy bien. Y bueno, aquí como vemos ya tenemos dispuesto todo el sistema de cámaras también, donde podremos visualizar el coche, nos va dando vueltas y podremos también consultar las aplicaciones que tenemos disponibles. Tenemos Play Store, los mapas, servicios de Google, tenemos navegación con Google Maps, así que está muy bien este sistema de Nissan. Y bueno, tiene una buena disposición hacia el conductor y buena lectura. Además, en la zona intermedia tenemos los 2 aireadores y todo el sistema de clima también independiente con calefacción en 3 intensidades para los asientos delanteros. Aquí en esta zona tenemos el botón de encendido, carga inalámbrica por inducción, y esta zona también con este material que le viene muy bien. Palanca de cambio, aquí el sistema de parking automático, el sistema e-pedal, y forzar siempre en modo eléctrico para que no entre el sistema a combustión para la carga. Aquí tenemos el freno de mano y aquí los modos de conducción que nos va cambiando en Sport, estándar y Eco. 2 portabebidas y una guantera aquí justo con 2 puertos USB y buena disposición. Tenemos doble altura de
guantera, así que perfecto. Guantera para documentación con buena dimensión, perfecto. Y el cuadro de instrumentos también con buen formato, totalmente digital y personalizado según el modo de conducción. Si lo cambiamos, él automáticamente nos va eligiendo los sistemas. Aquí podremos elegir qué datos queremos visualizar, todo con buena calidad y ajuste, y podremos personalizar también más información. Aquí vemos kilómetros totales, autonomía y el sistema iPedal, que va apagado o se enciende y queda así en azul. Todo con buen detalle, buenos materiales, la verdad se respira muy buena calidad, el volante tiene buen tacto, buena dimensión. Y bueno, aquí en la parte superior tenemos todo el sistema de iluminación y la cortinilla para cerrar este techo panorámico. El techo es fijo, no se abre parcialmente, pero sí podremos regular la persiana hasta donde queramos tener visibilidad. Muy bien todo este interior, me gusta, unos asientos que recogen bien, tienen un aspecto de confort y también algo de deportividad porque sujetan bien. Y bueno, yo creo que esto ya es solamente ponernos en marcha y ver qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Nissan Qashqai e-Power. Versión en acabado N-Design, un acabado mucho más pintón, pero vamos también a hablar de su conducción. Una conducción e-Power, 190 caballos y 330 Nm par y una caja automática. Hace una combinación perfecta para todo tipo de trayecto. Pues esta combinación e-Power es una tracción delantera con el motor tricilíndrico 1.5 que va de generador. Si tenéis dudas de este sistema e-Power, os recomiendo ver este vídeo especial que hicimos sobre la tecnología e-Power con el Nissan X-Trail. En ese caso también llevaba el e-Force de Nissan, que es la tracción total. En este caso para el Qashqai no lo tenemos. Sí es cierto que la gama del Qashqai ya tiene todos etiqueta Eco, con lo cual está servido en todo su aspecto. Tenemos motorizaciones microhíbridas, esta que viene a ser también una versión híbrida, pero no enchufable, es autorrecargable. Ojito a eso. ¿Y por qué? Porque es un coche que se autorrecarga porque el motor térmico va generando esa energía necesaria, con lo cual va a gastar gasolina, pero digamos que tiene un funcionamiento prácticamente de coche 100% eléctrico, pero necesitamos la gasolina para generar electricidad. Un sistema que ya en otros continentes Nissan lo lleva años aplicando y le ha ido muy bien. Y a mí francamente me ha gustado en todas sus versiones, en el Qashqai, en el X-Trail, su funcionamiento. También es cierto que entra en algún momento ese funcionamiento del motor térmico, y tras el silencio que hay normalmente cuando va sin generar energía, pues la verdad es que es una marcha muy silenciosa, prácticamente de coche eléctrico. Pero cuando entra ese motor, ese generador, nos da la sensación incluso de ser un coche más ruidoso de lo normal. Pero ojo que esto no tiene nada de malo con respecto a su uso general. El coche tiene un buen comportamiento a nivel de suspensión, incluso con una dureza, vamos, intermedia, que eso a mí me gusta. Vamos ahora en modo Sport para ver las reacciones del coche. Los puntos de apoyo son correctos y la pegada es muy buena. Estamos menos de 8 segundos de la aceleración de 0 a 100, con lo cual nos da unas cifras bastante buenas. Está limitado, eso sí, a unos 170 km por hora de velocidad máxima. Tampoco necesitamos más. No busques este coche para un corte deportivo, pero sí que le da una buena marcha por estos toques de la suspensión. La frenada, pues una frenada con toque electrónico, lo tiene para regenerar, pero no es como la de otros coches de este tipo de sistema. La verdad es que me resulta bastante familiar el uso del freno y no me va a dar problemas de falsas sensaciones en el momento del uso del freno.
no hemos acusado fatiga, tampoco hemos hecho demasiadas acciones como para notar fatiga, porque bueno, en montaña y trayectos comunes el coche va con muy buen comportamiento. El puesto de conducción es cómodo, tenemos buena lectura de cuadro de instrumentos, mucha información, eso sí, pero en cuanto ya te haces donde está la ubicación de todo, te haces rápido con ello. El sistema multimedia, un aplauso por Nissan, que han mejorado este plus de parte tecnológica en sus modelos, ya que en otras generaciones anteriores pecaba sobre todo de esta parte tecnológica, ¿no? Con los Nissan Connect de esa época, que quedaban muy cortitos, sobre todo en tamaño y en posteriores actualizaciones. Aquí ya con el sistema Android o Google integrado en el propio sistema, favorece al uso de estos aplicaciones y sistemas. Tenemos comando de voz por Alexa, en fin, una muy buena calidad. Por supuesto, cuadro de visión con los espejos exteriores con ángulo muerto, tenemos muchas ayudas a la conducción. Y el espejo interior también tiene buena visibilidad. Si llevamos 3 personas grandes, pues se nos va a limitar. Pero tenemos las cámaras 360 también disponibles con los sensores para tener siempre el coche vigilado y controlado a nivel de aparcamiento o de ir callejeando con este coche por calles más estrechas. Si he hecho en falta a lo mejor un cambio de marchas, aunque no es un cambio de marcha, este coche prácticamente va con la misma funcionalidad de una caja de coche eléctrico, pero sí a lo mejor aquí unas levas para mejorar ese tacto, un poco más de control del coche, pero bueno, es algo muy personal este comentario, no es algo que penalice el uso del coche. A ver, a nivel de consumos, estamos ahora mismo, os digo, darme un segundo para tenerlo aquí ubicado, perfecto. Vale. Tenemos 963 kilómetros y una media de 5,6. Unos consumos muy buenos. Podremos bajar estos consumos parcialmente en modo seco y por ciudad en el entorno de los 4,9 hemos llegado a tocar, pero sí es cierto que en estos casi 1000 kilómetros de uso, pues el coche ha dado esa media combinada de 5,6, nada lejos de lo que incluso homologa la marca, ya que bueno, es un sistema en el cual Nissan ha apostado siempre muy fuerte y bueno, sobre todo aquí en el Nissan Qashqai creo que es una clara alternativa para tener un coche con etiqueta eco y sin necesidad de carga por cable, ¿no? Es un coche que bueno, vas a necesitar repostar gasolina con un consumo o un depósito de unos 50 litros aproximadamente de depósito, y esto bueno, nos da incluso unas cifras cercanas a los 700 kilómetros de autonomía general, ¿vale? En este caso la batería son 2,1 kilowatts de capacidad, es una batería que bueno, se va recargando con este motor y por ende no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si se acaba la batería, Ángel? Y siempre el sistema va a gestionar que el motor gasolina esté generando la batería suficiente para tener esa potencia en el eje delantero, para llegar a esta potencia combinada de 190 caballos y 330 Nm/par. Unas cifras que en cuanto aceleramos se escucha el motor térmico, pero porque va generando energía para la batería, pero siempre se va a mover con el coche, con el motor eléctrico. Presionamos aquí el botón EV para forzar siempre al modo eléctrico y que no active el motor térmico y que no haga ruido o emita emisiones. Y tenemos el iPedal. El iPedal, en el momento que seleccionamos, nos hace esa función de iPedal ya muy característico. Me acuerdo los primeros iPedal que probé con el Nissan Leaf en su primera generación, y que tiene buen tacto, sobre todo para uso urbano de ciudad. La verdad es que se agradece mucho porque vas, digamos, ya haciendo un tacto menos intensivo del pedal del freno, ¿no? Eso sí, si queremos ya ir en un poco más libres, tendríamos que eliminar esta opción de iPedal para que el coche vaya más suelto y no tener que ir regenerando y reteniendo tanto
con la frenada, ¿no? Pero para uso urbano, como os he dicho, en todo el tema de incorporaciones, uso urbano meramente, pues el iPedal viene fantástico. Bueno amigos, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Nissan Qashqai e-Power con el acabado N-Design. Un acabado que ya teníamos ganas de traerles al canal, ya que es uno de los acabados más atractivos a nivel de diseño, en mi humilde opinión. Estas llantas le vienen perfectas, tienen este toque aerodinámico que está tan de moda a día de hoy y este color azul con el negro brillo. La verdad es que es una combinación para mí ganadora. Un producto muy bueno. El sistema e-Power nos permite tener consumos, ya habéis visto, en el entorno de los 5,5 litros a los 100, muy bueno, y una autonomía bastante extendida, además de una calidad de rodadura prácticamente de coche eléctrico, a pesar de ese arranque constante del motor térmico para cargar la batería. Una batería bastante pequeña, pero que va haciendo uso para los motores, para el motor eléctrico. Ojito, porque es una tracción 4x2. Un coche que parte en este acabado en 43.600 euros, un acabado que ya como os he dicho viene muy bien equipado, casi rozando lo premium. Y me hago una pregunta y os la traslado a vosotros. El Nissan Qashqai desde el año 2000 aproximadamente fue lanzado en su primera generación y dio muchas alegrías a partir de allí a la marca, sobre todo la segunda generación, donde vino a romper, vamos, con todas las cifras de ventas. Poco a poco todas las marcas han ido sacando y mejorando sus modelos sub, y obviamente a día de hoy la competencia está asegurada y Nissan seguramente se ha visto un poco más mermada en la venta de sus nuevos Qashqai. Pero tú, ¿te comprarías el nuevo Nissan Qashqai? ¿Qué echas de menos o qué le quitarías a este modelo? Déjalo aquí en los comentarios, que os leemos y responderemos a la brevedad. Agradecemos a Nissan España la sesión de este Nissan Qashqai N-Design, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros, es gratis y queremos llegar cuanto antes a los 100.000 suscriptores. ¿Por qué no? Hay que seguir en ello. Y agradecemos también vuestra visita. Dejarnos vuestro like, y nuestras redes sociales tendréis toda la información del día a día del motor, de nuestras pruebas en Facebook, Instagram, TikTok y X. Además también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.